¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué es el sincretismo? Son preguntas muy importantes que tristemente no les pasan por la mente a muchos cristianos lo que es el ecumenismo y es el sincretismo, pero se tienen que saber porque es un problema que está tristemente afectando a lo que es la iglesia. Por lo cual, si les gustan estos estudios, quédese para mirar este video. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es el ecumenismo? Pues si no lo saben, el ecumenismo es un movimiento que busca la unidad entre todas las religiones, que todos se reúnan. Por ejemplo, este papa que acaba de fallecer lo promovía mucho el ecumenismo y muchos supuestamente cristianos estaban ahí involucrados, se reunían con este papa, con los anteriores en el Vaticano, promoviendo lo que es el ecumenismo, que todas las religiones se unan y que todas las religiones puedan adorar al Señor Jesús, puesto que según la creencia de ellos, todas las religiones llevan al cielo, pero San Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que solamente hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Yo soy el único camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el ecumenismo. Tristemente, como dije anteriormente, muchos que se dicen evangelistas, cantantes de renombre, que son muy seguidos por muchos cristianos, pues lo siguen, lo quieren, lo están promoviendo y se reunían con el Papa fallecido en el Vaticano. También tenemos el sincretismo, que el sincretismo ya es la combinación o la fusión de diferentes ya sea culturas, religiones, pensamientos, todo esto con el fin de crear una forma de expresión. Por ejemplo, está el sincretismo en lo que es la gastronomía, que mezclan o se fusionan comidas de diferentes culturas para crear una nueva receta, una nueva comida. Sincretismo en la música, se fusionan o se combinan diferentes o dos, podemos poner dos géneros de música para crear un nuevo género de música. Ese es el sincretismo. Entonces, en el ámbito religioso está el sincretismo religioso, que es la combinación de religiones. Por ejemplo, el catolicismo con la doctrina de Cuba. Un ejemplo que podemos poner, las doctrinas de Cuba dando lugar a lo que es la santería, porque dentro de la santería pues adoran a los ídolos. Eso es lo que es el sincretismo. Y eso se promovió allá por el año 330 de nuestra era con Constantino, que quitó la persecución a los cristianos y estableció lo que hoy se conoce como el sistema católico romano. Le dio la libertad a los cristianos, ya no iban a ser perseguidos, supuestamente le dio la libertad para que tengan sus cultos y también estableció su iglesia. Pero dentro de su iglesia él aceptaba a todos. Pero los que no eran cristianos no estaban metidos en el fuego o no estaban bien cimentados, abrazaron esa doctrina de Constantino, lo cual se convirtió en el catolicismo porque adoraban ídolos todavía. Pero los verdaderamente cristianos no estaban a gusto allí. Y ellos reconocían que solamente en Cristo está la salvación. Porque un cristiano verdadero no puede estar a gusto donde se predica otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina. Por ejemplo, meditemos en esto. Si realmente se pudieran fusionar o combinar todas las religiones como lo creen dentro del ecumenismo, que estén la religión católica, los musulmanes, los budistas y todos los cristianos juntos adorando, ¿creen ustedes que un cristiano fiel y verdadero que profesa y practica la sana doctrina va a estar de acuerdo que dentro de ahí, de esa congregación, se rechace rotundamente al Señor Jesús? Yo creo que no. Un cristiano verdadero es celoso de la palabra del Señor. Pero los musulmanes rechazan abiertamente al Señor Jesús, no lo quieren, lo rechazan. En el catolicismo adoran ídolos, ahí los adoran a los ídolos, y nosotros como cristianos rechazamos rotundamente eso. Creemos que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo, como dije anteriormente San Juan capítulo 14 versículo 6. También Hebreo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, solamente Jesús. Pero dentro de las otras religiones pues no tienen a Jesús como el único y suficiente Salvador. Hay otros medios, supuestamente en sus creencias, para poder llegar a Dios, para poder entrar al cielo. Y así creen que todos podemos llegar al cielo, pero no se puede así. No se puede brincar por la puerta, no se puede llegar al cielo por otro camino. La puerta es Cristo. Y si Cristo es la puerta, tenemos que entrar por Cristo. La puerta no es María, la puerta no es Mahoma, la puerta no es el Buda, no es el Papa de Roma o cualquier otro ídolo o santo que pueda nombrar o líder de otra religión, ni el pastor de una congregación es la puerta es Cristo Jesús. Él es la puerta.
Pero lo que nos quieren involucrar o que nos quieren enseñar dentro del ecumenismo es que todos los caminos pueden llevar a Dios. Tú puedes adorar con los católicos, tú puedes adorar con los que practican el Islam, tú puedes adorar allí conjuntamente con ellos, pero no se puede, no se puede. Un cristiano verdadero no puede adorar dentro del mismo templo con estas personas, porque ellos rechazan la esencia, la pureza de lo que es el evangelio de salvación a Cristo Jesús. Es el sincretismo religioso, ese es el ecumenismo. Pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 5:6, dice que no es buena vuestra jactancia, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja de levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura representa a la doctrina dice. ¿No sabéis que un poco de levadura, un poco de doctrina, que le cedas poquito al diablo, eso te va a desviar de los caminos del Señor? Así que celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien lo escribí para que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o borracho, o idólatra, maldiciente, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice la palabra. Algo tremendo es lo que dice la palabra. Ese, como creyentes, pues nuestro deber, es cierto, es amar a todas las personas, pero, aquí viene el pero, no debemos olvidar que la iglesia está compuesta solamente por aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. La iglesia verdadera no se compone de todos los miembros de una congregación. La Biblia me enseña y me dice que dentro de una congregación hay trigo, también hay cizaña, lo dice la palabra del Señor. Y dentro de una congregación así lo hay. Entonces, esto nos lleva a deducir, a concluir que dentro de una congregación no todos son cristianos, no todos están practicando, viviendo una sana doctrina. Es fuerte la palabra, pero vamos a hablar la verdad. Somos responsables nosotros como cristianos por escuchar la palabra, por filtrarla y por atesorarla. Somos responsables. Y todo aquel que predica doctrina adulterada es responsable por lo que predica, pero nosotros somos responsables por escudriñarla y también por examinar y filtrarla. Ahora bien, pero también debemos comprender esto, que la iglesia está compuesta solamente de aquellos que han nacido de nuevo. La iglesia verdadera no son las cuatro paredes del templo. La iglesia verdadera no es el templo. La iglesia verdadera no son todos los fieles. No es aquel que llega al templo solamente una vez al mes. No, la iglesia verdadera es aquel que cumple la palabra del Señor y Dios se goza con él. Esa es la iglesia verdadera. Pero de lo contrario, no pertenece a la iglesia verdadera. Es que vivimos en una época donde hay mucha, podemos decir, amenaza, mucha tentación contra la iglesia verdadera. Y pues hay una invitación de parte del enemigo, por supuesto, para que la iglesia pierda su verdadera identidad y para que la iglesia abrace lo que es el ecumenismo. Hay una invitación, porque cantantes, como dije anteriormente, predicadores de renombre que tienen muchos seguidores, le están inculcando eso a la congregación, que no hay ningún problema. Podemos verlo en cantantes famosos, en cantantes que dicen que se puede celebrar el Halloween, cantantes que dicen que se puede tomar una copa de vino, una cerveza, que no es pecado. Pero la Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Al cabo el Señor Jesús tomó vino, vamos a darle nosotros también. Comencemos a tomar vino, demos la rienda suelta a los placeres carnales. Un borracho con una cerveza comienza, luego le pega cirrosis, se convierte en alcohólico y le pega cirrosis. Entonces nosotros vamos a comenzar así también. No, porque la Biblia dice que ningún borracho, los borrachos no deben darle al reino de los cielos. Pero esa es la invitación del mundo de Satanás para la iglesia en la actualidad, para mezclarse con lo que es el ecumenismo, para abrazarlo, incluso usando a muchos que se dicen pastores, predicadores dentro de una congregación, que le están inculcando eso a las ovejas, para que lo abracen, para que digan: esto no es malo. Es que lo que a la gente le gusta mirar es show de luces, que podemos decir que les prediquen algo que ellos le llaman sobrenatural, que le prediquen solamente lo que su corazón, lo que ellos quieren oír, pero no la verdadera palabra del Señor. Que vayan a conciertos, que pasen conciertos en lugares cristianos mundanos, que se les venda cerveza y que se
predique solamente unos 5 minutos, pero que la música, la alabanza dure horas. Eso es lo que buscan, pero no buscan la palabra del Señor. Esto comenzó con el emperador Constantino, pues él llegó a mezclar lo que es la verdadera iglesia y fundó lo que es el catolicismo romano. Pero sabemos a través de la historia que la iglesia fue afectada por eso, y la iglesia allí perdió su identidad. No estoy diciendo que los que realmente estaban en el Señor, sino que muchos abrazaron esa nueva doctrina de Constantino, pero por causa de unas pocas personas el evangelio fue pervertido y muchos comenzaron a mirar la iglesia como algo sin importancia, que se puede vivir como sea, porque incluso estos abrazaron lo que es podemos decirle la nueva doctrina de Constantino, la abrazaron y la agarraron también. Se les dieron cargos importantes en el gobierno también, y Constantino lo aplaudió, pero no era cristiano Constantino. Él seguía adorando al sol, porque sabemos que esa iglesia fue afectada, y nosotros como templo de Dios viviente, pues estamos llamados a ser cristianos apartados del mundo, porque el enemigo es lo que quiere hacer, manchar la iglesia para descalificarla como la esposa del Cordero de Dios. Quiere manchar la congregación, quiere manchar nuestra vestimenta, pero esta realidad no ha escapado de la mente de Dios. Por tanto, en su palabra, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos deja recomendaciones claras que debemos evitar para ser mezclados con las religiones paganas. Y de esta manera los líderes cristianos deben seguir estrictamente las indicaciones divinas dadas a la palabra al respecto. Y si enseñamos al pueblo a rechazar las ofertas de los mundanos, tendremos un mensaje de salvación claro y salvaguardar la casa de Dios de la inmundicia que la acosa. Desde tiempo atrás ya se había establecido esto de los falsos hermanos. Por ejemplo, está en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo fervientemente les escribe a esta iglesia, que estaba dividida, por supuesto, en 4 grupos. Pero había un hermano, o supuestamente hermano ahí, que tenía la esposa de su padre, se cree que es la madrastra. Pero la iglesia tenía conocimiento de esto, y el líder de la iglesia, el pastor, pues no lo reprendía, ni la iglesia tampoco. Esa natal parece que se habían acostumbrado a vivir en el pecado. Y el apóstol Pablo les escribe: quiten ese perverso de entre vosotros, quítenlo, porque está manchando la iglesia, está dando un mal testimonio. Porque como iglesia no debemos tolerar estos pecados, estas prácticas, porque pueden manchar, porque como dije anteriormente, un poco de levadura levanta toda la masa, un poco de pecado contamina todo el cuerpo, y una sola persona que haga estragos, que esté cometiendo pecados y se tolera, va a arruinar el testimonio de toda la congregación. Pero ¿qué pasa cuando es el pastor el que está mal y la gente pues lo sigue con ceguera, no escudriña la palabra? Es que es algo que no sé qué pensará la gente, la verdad. No sé, solamente porque tengan muchos seguidores en internet, que tengan millones de seguidores, piensen que ya tienen el llamado del Señor. Eso no es así. No por tener miles o millones de seguidores la persona tiene el llamado de Cristo. No. Si no se predica la palabra sin adulterarla, tal y como debe ser, ese predicador no tiene el llamado del Señor. Dijo el apóstol Pablo: si aún un ángel del cielo viniera y les enseñara otro evangelio que nosotros no le hemos enseñado, sea anatema o sea maldito. Si viene un ángel del cielo, hasta si bajara y les enseña otro evangelio, porque nosotros ya les hemos enseñado el evangelio. Pero si alguien más viniere a un ángel del cielo y les enseñara otro, sea maldito. Pero es que están haciendo muchos en la actualidad, enseñando otro evangelio, palabra adulterada, palabra que no concuerda con la escritura. Pero es bíblico que se iban a levantar muchos falsos profetas, engañadores, que engañarían a muchos, que iban a querer mezclar la doctrina. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por avaricia? ¿Por conveniencia? Porque no quieren que se le vayan las almas. Porque si se le predica la palabra, las almas se van a correr y pierden su ganancia, porque son predicadores de ganancia deshonesta. Pero lo más triste y lamentable, que gente ciega siguiéndolos, defendiéndolos cuando se predican de estos mensajes. Pero hermano, entonces ¿por qué los critica? No es crítica, está en la Biblia, aquí está, en la Biblia que se iban a levantar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Arrancarle la hoja a la Biblia y no predicar de allí? No podemos hacer eso. No podemos hacer eso, arrancarle esos versículos que se iban a levantar falsos cristos, porque si está establecido en la Biblia, es que se iban a levantar y que se tiene que predicar para advertirle a la iglesia a que no se deje engañar de los falsos cristos. Pero hermano, ese hermano predica bien,
Me predica prosperidad y prosperidad, pero no te predica la palabra, como debe ser. No te predica del arrepentimiento, que el Señor nos llama a arrepentirnos, que el Señor nos llama a que vivamos una vida en santidad. No predica de eso. Hermano, este hermano me profetizó prosperidad, que viene prosperidad para mi vida. La Biblia no descarta la prosperidad para el cristiano, pero siempre y cuando el cristiano guarde la palabra del Señor. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, pero la gente quiere las añadiduras, no quiere la palabra, porque le cala como balde de agua helada en tiempo de invierno, como si le dieran un martillazo en la cabeza. Le cala la palabra y no quiere escuchar. Y cuando nosotros, los que predicamos la sana doctrina, les enseñamos, nos llaman legalistas. Pues hermano, usted no debe juzgar a nadie. ¿Usted quién es para juzgar al hermano? Usted no tiene ni trayectoria en el evangelio. El hermano, aquel evangelista, ya tiene años enseñando. Tiene años, pero engañando al pueblo. Tiene años y sigue con doctrina adulterada. Tiene años, pero engañando al pueblo, no predicando. Quizás, bueno, como dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y también el hecho de que una persona tenga años en el evangelio, o tenga años, pues ir predicando, pero si no predica la doctrina adulterada, eso no significa que tenga a Cristo. Si predica la doctrina adulterada, si predica la sana doctrina, hay que respetarlos, hay que temer, hay que respetar a sus predicadores. Pero cuando hay doctrina adulterada, la Biblia nos dice: recházalo, rechaza a los predicadores, no te dejes engañar, no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque no es el verdadero evangelio. No es el verdadero evangelio, y no se debe tolerar una congregación a estas clases de predicadores. Si no, estaríamos como la iglesia de Corinto, que estaba permitiendo el pecado y fue reprendido duramente por el apóstol Pablo. Porque si nos vamos bien en el versículo 7, es una orden, un deber como iglesia para dejar el ecumenismo y el sincretismo. Aquello que no es exactamente el evangelio, todo debe ser desechado. Lo que no es exactamente el evangelio de salvación tiene que ser desechado. ¿Sí? Por ejemplo, eso de apunta el dólar testamento al cielo tiene que ser desechado. Porque ¿cómo puede una persona, predicador, meter al cielo a otra persona? No se puede, solamente Cristo lleva al cielo. Tiene que ser desechado. Y tiene que ser desechado también los predicadores, no escuchar a predicadores que prediquen así, porque no van conforme a la palabra, y esto está contaminando y llenando de pecado a los fieles. Porque por eso que Pablo llamó a la iglesia a que se limpie de la vieja levadura, porque esa vieja levadura le iba a contaminar y llenar de pecado. Las palabras: que se limpie de esa falsa doctrina, vieja doctrina, y que agarre la doctrina de Cristo. Porque ahora en Cristo ya tenemos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio puro, santo, el evangelio sin mancha, la doctrina pura en la vida del cristiano. Lo tenemos en Cristo Jesús y solamente en Él. Y el apóstol Pablo también enseñó que no fue por un cordero para seguir guardando la ley, sino que fue a través de Jesucristo, que vino a cumplir la ley, murió, resucitó y está a la diestra del poder de Dios, abogando por los pecados del hombre. Pero no estamos como los judíos estaban, a guardar la ley, sino a creer, aceptar a Cristo en nuestro corazón para así ser salvos. Pero cada creyente que ha puesto la fe en el Señor, pues debe tener su confianza. Cada hijo de Dios debe vivir pues una vida que en Cristo Jesús, vivirlo en Él y desechar todo. Porque si convivimos, si aceptamos la doctrina, seremos contaminados. Es más fácil que un mundano o uno que tenga la doctrina adulterada contamine a una persona, a un cristiano que tenga la sana doctrina, que un cristiano que tenga la sana doctrina convenza de pecado a un mundano, o que un impío se vuelva de su camino. Entonces es más fácil que uno que tenga la sana doctrina se pervierta. Esto es por la malicia y la maldad que hay en el pensamiento del hombre para las acciones de la vida, porque el mundo es tentador. Satanás pone todo hermoso, delicioso a la vista, y si nos dejamos envolver, seremos engañados. Es por eso que debemos analizar toda la doctrina y tener en mente, escudriñarla y filtrarla a través de la palabra del Señor. Solamente así seremos más que vencedores en Cristo Jesús, para así no caer en el pecado.
porque si no, seremos engañados. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo respecto a no juntarse con los fornicarios, porque les dice, no se junten con los fornicarios. Pero esto no se refiere pues a no convivir con una persona fornicaria, porque fornicarios pues hay en el mundo, en el trabajo, hay gente fornicaria, en las calles, también incluso dentro de nuestra familia podemos tener familiares que viven en fornicación. Pero entonces no se refiere el apóstol Pablo a que no te juntes con ellos, que no entables una conversación con ellos. Lo que sí puede referirse es a que no hagas sus prácticas, no practiques lo mismo que ellos y no consientas con ellos en sus prácticas, es lo que se refiere. Pero también puede referir también a que no los toleres. No los toleres también, como no deben tolerar en Corinto a ese hombre que estaba en pecado. Porque tenemos que saludarles, si hay en el trabajo, si tenemos familiares, ganarlos para Cristo. Pero también se refiere también a aquellas personas que se llaman hermanos, pero viven en fornicación o en pecado. Dijo el apóstol Pablo a esos pecadores irreverentes, pues no, tenemos allá, deséchalos. No, eso no. Porque conocen, saben la palabra, la doctrina, pero se aferran al pecado. Se aferran a ese pecado mortal. Y lo santo y lo profano no se puede mezclar. No, es un peligro. Porque el Señor Jesús o el Señor le dijo al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, aquí en Corinto, los hermanos deben aprender que un hermano, un pecador, o supuestamente hermano, era más peligroso y no merecía la comunión con los santos. Era más peligroso que un inconverso. Porque la Biblia reprocha la práctica de comer con un falso hermano y llama a ellos como manchas en nuestros árabes. Padre Santo, papá, no te juntes con ellos porque son impíos, son hipócritas. Y no te juntes con ellos. El versículo 11, San Pablo también hace una lista de calificaciones que recibe un hombre depravado de acuerdo a los vicios que practica. Por ejemplo, en ella está la fornicación, avaricia, la idolatría, maledicencia, borracheras, los hurtos. Pero mi pregunta es, ¿estará esto en la actualidad dentro de la congregación? Avaricia. Hay predicadores ávaros. La fornicación. Por supuesto que hay fornicación dentro de los templos. No de la iglesia, en los templos, las congregaciones. Idolatría. Se adoran ídolos. Quizás no se adoran ídolos como en la iglesia católica, pero muchos adoran a su evangelista, a su pastor reconocido, a su líder virtual, ya sea en YouTube, Facebook. Lo adoran. Eso es idolatría también. Maledicencia. Hay supuestamente cristianos maldicientes que maldicen, que no pueden cambiar, controlar la lengua. Borracheras. Hay supuestamente cristianos que les gusta la cerveza, el vino, que en los conciertos cristianos o supuestamente cristianos venden cerveza, ya están con su vaso de vino, con su vaso de cerveza. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, pero un trago de cerveza. Amén, para la gloria del Señor, salud por el Señor. Ahí están. Ladrones también hay dentro de las congregaciones. Dije de las congregaciones, ojo allí, no de la iglesia, de las congregaciones. Pero debemos asegurarnos que los linderos espirituales de la iglesia estén bien colocados, en pruebas que estemos bien firmes como iglesia, para no ser engañados. Porque los mensajes, las enseñanzas, estas como estas, son para no caer en el engaño. Porque si la palabra es para usted que me está oyendo, es para que se salga de allí, para que se salga corriendo y abrace la sana doctrina, vuelva a la sana doctrina y reconozca que Dios no tolera el pecado. Tenemos una conciencia que nos alerta, esto está bien, esto está mal. Tenemos también el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que nos enseña. Entonces, ¿qué excusa vamos a tener con el Señor? Ninguna. Ninguna. Porque la Biblia nos declara específicamente y claramente, no te juntes con ninguno porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la iglesia no puede tener comunión con paganos. Debemos orar por ellos, sí, por supuesto, para que se arrepientan. Pero no consentir en lo que ellos hacen, ni practicar, ni participar de lo que ellos hacen, ni aplaudirles. Y si hay algo en la congregación, sacarlo antes de que se convierta, se pervierta la congregación. Porque para un falso hermano hay remedio, sí, pero si se arrepiente y se reconcilia con el Señor.
Entonces, así podrá ser recibido nuevamente dentro de la iglesia del Señor. Pero, dentro del ecumenismo, esto es lo que nos quiere enseñar, que se puede convivir así, que tú puedes convivir, si eres cristiano, con algún hermano falso, con algún idólatra, como en el catolicismo, como los musulmanes. Tú puedes adorar a Jesús y los mismos hermanos en el templo. Así estaba Corinto y el apóstol Pablo lo refutó. Digo, quiten ese perverso de entre vosotros. Entonces, de la misma manera sería con una idólatra. Si viviera el apóstol Pablo, lo reprendería. Quiten ese idólatra de medio de ustedes. Quítenlo, porque no tiene parte en el reino de los cielos. Cuando se reunió en el concilio de Jerusalén para arreglar un asunto, se les prohibió la idolatría y de ahogado, de la sangre también. Y la hace el mismo para la actualidad. Se prohíbe la idolatría porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y así que la idolatría puede ser también la adoración al hombre, al pastor, a los líderes virtuales, evangelistas. Todo que ponga en primer lugar al Señor puede ser idolatría. Y no se puede convivir así en el mismo templo adorando al Señor. La idolatría fue uno de los terribles pecados por el cual Dios castigó a Israel. Pero bueno, eso es lo que se quiere enseñar en la actualidad. Y esto del ecumenismo yo creo que va a agarrar más fuerza entre más se acerca la venida del Señor. Porque le quieren infiltrar esto a la mente de la gente. Por ejemplo, tenemos esto de lo que es el wokismo, que se quiso infiltrar hace apenas un año atrás. Se estaba infiltrando con mucha fuerza. Ahorita creo que ya le bajaron un poco, pero como quiera ahí está todavía, todavía no ha muerto, puede resucitar. Y se está infiltrando dentro de la mente. Olas de feminismo también, se están infiltrando, empoderando a la mujer, dándole libertad a la mujer, para que incluso acabe con el hombre, etc. Tantas cosas que se están inventando, pecados. Y no podemos aplaudir al pecado como iglesia del Señor, sino refutarlo, porque la venida de Cristo ya está cerca. Y esos predicadores, es que hermano Dios, tenemos conocimiento, por favor, tenemos la sabiduría. ¿O acaso no sabemos distinguir entre un falso hermano y uno que guarda la sana doctrina? Sí lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos dejamos, o por qué la persona se deja guiar por las apariencias? Porque canta bonito el cantante y es cristiano, o porque predica bien, tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Se me pregunta por qué. ¿Y por qué al que predica fuerte no lo quieren seguir? Es que al hombre no le gusta la palabra. Dijo el apóstol Pedro: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la puede llevar? El Señor dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque aunque al hombre no le guste la doctrina, tienen que aceptarla. ¿Queremos ir al cielo? Por supuesto. A ver, hermano, yo quiero ir al cielo. No, pues yo también quiero ir al cielo. Entonces, ¿qué dice San Juan capítulo 14, versículo 15? Si me amas, pues guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mi palabra. Si me amas, guarda mi palabra. ¿Queremos entrar al cielo? Amén. Yo también quiero entrar al cielo. Pues a guardar la palabra del Señor, a buscarle con corazón sincero y a guardar su palabra si queremos llegar al cielo. Apartarnos de las falsas doctrinas del hombre de pecado, del sincretismo religioso, del ecumenismo, porque son peligrosos y estorban en nuestra salvación. Si no está enseñando esto dentro de una congregación, necesita apartarse, porque no se puede convivir, no se puede mezclar lo santo con lo profano. Bueno, gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó este estudio, le pido que nos ayude a compartir este mensaje para así alcanzar y llegar a más personas y que más personas escuchen este mensaje, porque muchos están hundidos y están abrazando el ecumenismo y ese sincretismo religioso que los está llevando a la condenación eterna. Pero se puede llegar a más personas, podemos llegar a hacer la diferencia, aportar con este mensaje para que las almas sean salvas y escuchen la palabra del Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar aquí escuchando el mensaje. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.